Durante el año pasado yo vi cosas que jamás supuse que se podían hacer. Y hay dos que me volaron la cabeza y dije, no, esto no puede ser real. Lo primero que tener en cuenta es que la memoria cambia a lo largo de nuestra vida y que esa memoria en realidad está dividida en muchas memorias. Hoy hablamos con Fabricio Ballarini, el neurocientífico argentino que está cambiando la forma en que comprendemos nuestra memoria. Las generaciones cada vez son más cortas, ¿viste? Hay mucha diferencia entre un chico de 18 y un chico de 22, y son 4 años. O sea, parecen generaciones distintas porque tecnológicamente incorporaron distintas herramientas. Formado en biotecnología y con un doctorado en ciencias biológicas por la Universidad de Buenos Aires, Ballarini investiga los misterios de la memoria desde el CONICET. Estás mirando la tele, estás en WhatsApp, estás tuiteando algo que viste en la televisión y te pareció interesante. Tu cerebro lo que hace todo el tiempo, aunque no te des cuenta, es ir a un tablero general de luces y estar prendiendo y apagando un montón de cosas al mismo tiempo. Si eso lo haces durante mucho tiempo, te vas a quemar. Yo jamás imaginé que alguien que había perdido la posibilidad de moverse vuelva a caminar con un cable que va desde el cerebro hacia las piernas. Existe cierta peligrosidad en esa forma de guardar información. Lo que tenemos que tener es pensamiento crítico. Realmente, lo que me estoy acordando, o lo que pienso, o la conclusión que saqué, ¿es realmente así? Hola Fabri, gracias por estar acá. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Estoy muy contenta de que podamos charlar. Te sigo hace un montón en redes y me encanta tu contenido, sobre todo porque siento que tenés algo que haces de temas muy complejos que a veces parezcan simple al que lo escuchan y que una persona como yo, que no es ni investigadora, ni científica, ni nada del estilo, puede entender temas que son muy interesantes, pero a veces complejos y difíciles de entender. Yo lo intento explicar como yo lo entiendo y trato de entenderlo de la forma más básica. Si eso me genera cierta curiosidad, intento transmitir esa curiosidad o intento transmitir que esto está bueno. Fabri, me quería meter en un tema que particularmente me interesa mucho, que sé que vos lo trabajaste mucho, escribiste un libro sobre esto y sos medio un experto en el tema de la memoria. Si querés, empecemos con la base, lo primero de todo, que es, ¿qué es la memoria? Es una pregunta que parece simple, pero es muy complicada, porque la memoria es la capacidad que tenemos los humanos y los animales de quedarnos con una parte de la información que nos rodea. O sea, es prestar atención, es incorporar información externa y procesarlo a nivel químico y eléctrico. Para tener ese almacenamiento suceden un montonazo de cosas en el cerebro fantásticas, muchas que conocemos y muchas que no tenemos ni idea. Y la capacidad de la memoria está relacionada con por lo menos 3 procesos, ¿sí? El primero es la adquisición. Cuando vos me estás mirando o me estás escuchando, estás adquiriendo información nueva, ¿sí? Entonces, sin adquisición no pasa nada. O sea, si yo no estoy prestando atención a algo, si yo estoy mirando el celular, si yo estoy pensando en una idea y alguien me está hablando, no le estoy prestando atención. Pero si prestaste atención, esa información se adquiere. Lo fantástico del cerebro y lo novedoso, que parte de esos descubrimientos los hicimos en el laboratorio, es que esa adquisición no se transforma automáticamente en información guardada. Entra en un proceso que se llama consolidación. Ese proceso de consolidación es como el cerebro, a través de distintos mecanismos, va a generar quedarse con una porción de lo que adquiriste. O sea, de todo lo que escuchaste, de todo lo que viste, de todo lo que pensaste, el cerebro se va a quedar con una parte. Ese proceso de consolidación dura por lo menos 12 horas, lo cual es re flashero, porque lo que estamos hablando ahora, si a vos te interesa, algo de tu cerebro se va a quedar, pero recién lo va a terminar de guardar 12 horas después. O sea, el trabajo que hace es continuo y mientras vos estés dentro de una hora tomándote un café, aunque vos no te des cuenta, tu cerebro sigue procesando esa información que escuchaste una hora antes. Y después, una vez que consolidaste, que hizo todo ese proceso, llega el proceso que habitualmente nos tenemos más acostumbrados, que asociamos a que la memoria es eso, que es la evocación. Es cómo traemos a la conciencia esa información que guardaste. Entonces, la memoria es un proceso que está separado por distintas estructuras, que tiene distintas partes, distintos capítulos, y que cada uno de esos capítulos está sujeto a distintas modificaciones. Entender eso a la humanidad le demandó décadas y décadas y siglos, ¿sí? Hoy sabemos que esos procesos son independientes y que se modulan de forma positiva o negativa
de distintas maneras. Poder sacar a la conciencia lo que ya tenés guardado. Eso es un proceso muy complicado y fabuloso, porque, por ejemplo, ahora que yo estoy hablando o que estamos charlando, todo el tiempo estás, aunque no te des cuenta, evocando un montón de palabras y un montón de conceptos de forma online. O sea, yo puedo hilvanar una oración, cualquiera puede estar charlando, pero no se da cuenta que tu cerebro está metiendo definiciones que aprendió en un momento en tu boca para que uno pueda tener una conversación. Entonces, eso es fabuloso. Me pasa eso mucho con el vocabulario, que quizás aprendo una palabra y sin darme cuenta, o leo una palabra nueva y sin darme cuenta me encuentro más adelante usándola en oraciones propias. Absolutamente. Tengo 3 preguntas que me surgieron en todo este proceso que me contás. La primera es, mencionaste que no es toda la información la que recolectamos, sino una pequeña parte con la que nos quedamos y después memorizamos. ¿Cómo hacemos esa selección de decir, bueno, con esto me voy a quedar y con esto no? Esa es la desesperación de la humanidad, ¿sí? Y creo que por eso generamos un montón de dispositivos, las cámaras, los micrófonos, las grabaciones. Lo que nos desespera como especie es que de todo lo que vivimos, el cerebro se va a quedar con una parte. Y esa parte que se va a quedar no es una decisión consciente. Pero nosotros descubrimos que por lo menos cuando uno se emociona, o sea, cuando genera una emocionalidad a un hecho determinado, eso se guarda con mucha más fuerza. Que es bastante lógico, ¿sí? Uno se acuerda el primer día de clase, el primer día de trabajo, el último día de clases, o sea, el primer beso. Las cuestiones emotivas se marcan mucho en nuestro cerebro, pero bueno, nosotros tratamos de entender el mecanismo adentro de las neuronas por el cual funcionaba. Así que, digo, esa porción de la realidad, en el fondo, es una mezcla de azar y de decisiones que toma el cerebro que no las conocemos. O sea, son reglas que evolutivamente nos sirvieron para sobrevivir, pero que no las tenemos muy en claro. Por lo cual hemos generado un montón de instrumentos, desde la escritura hasta, no sé, una cámara de fotos. A mí me pasa que, no sé, te vas de vacaciones y llego a un lugar y saco, no sé, 1000 fotos. Y no tengo después tiempo para ir a verlo. Pero por dentro me quedo tranquilo que esa información está, ¿viste? Que no la perdí. Por eso hay mucha angustia. Se cree que cuando las personas, no sé, pierden un celular o pierden, no sé, te agarra un virus, sentís una angustia como se te borró parte de tu historia. Por eso tanta importancia de estos dispositivos que encontramos y por eso le damos tanto valor. O sea, recién hablábamos de la importancia del video. Y sí, tener registro de que algo sucedió es bastante contemporáneo. Pensemos que las cámaras de video existen hace, no sé, pocas décadas. Antes las cosas pasaban y quedaban un boca en boca. Entonces, le damos mucho valor básicamente porque la memoria es como, nada, arena que se te escurre en la mano y intentás agarrarla y se va. La segunda pregunta que tenía es el periodo de 12 horas de, ¿cómo es el? De consolidación. De consolidación. Lo que yo esté haciendo durante esas 12 horas, ¿modifica cuánto me va a quedar o cuánto no? Espectacular la pregunta. Sí. Y eso es fabuloso y terrible al mismo tiempo. Porque no es lo mismo que vos aprendas algo y que a las 2, 3, 5 horas te pase algo terrible, negativo, o que no te pase nada, ¿sí? A veces cuando yo estudio casi todas las cosas en contextos escolares, utilizamos a las escuelas, a las universidades, a las primarias, secundarias, como los lugares donde hacemos las investigaciones en seres humanos. Entonces, lo que nosotros pensamos es que lo que pasa en la escuela se circunscribe en la escuela, ¿viste? Como, bueno, lo que le enseñan en esas 5, 4, 6 horas, el tiempo que esté en la escuela, bueno, ese es el proceso que sucede ahí. Y no, porque si los alumnos y las alumnas van a ese momento, aprenden algo, pero después salen y les pasa algo terrible, o no tienen las condiciones necesarias para tener una vida saludable, o tienen situaciones de violencia familiar o de bullying, o están todo el tiempo pensando en algo, bueno, esa información que se estaba guardando empieza a entrar en competencia con otras situaciones y es posible que no se guarde del todo bien, ¿sí? No es lo mismo aprender algo y irte a dormir plácidamente que aprender algo y no tener para comer, o que te pase algo, o tener una mala noticia. Y si yo quisiera ser, por ejemplo, estratégica y decir, bueno, tengo un examen mañana, ¿qué me conviene hacer en esas 12 horas? ¿Cómo Bien. ataco esa parte? Buenísimo. Cosas de exámenes que uno como estudiante hizo y están mal, y está bueno decir por qué está mal y qué no repetir. El sueño es fundamental, ¿sí? Respetar
el sueño es fundamental. Muchas veces uno se quedó haciendo la entrega, si estudiaron arquitectura, si estudiaron alguna cosa que tenga que presentar, o estudiando toda la noche. Bueno, eso es la peor decisión de cualquier estudiante. Durante las fases del sueño, uno guarda y consolida esa información de mejor manera. O sea, cuando uno está durmiendo, el cuerpo descansa, pero el cerebro todo el tiempo guarda información. Por lo cual, si uno aprendió algo durante el día y lo va a intentar evocar al día siguiente en un examen, dormí. Porque en el momento que vos estás durmiendo, tu cerebro lo que está haciendo es guardando esa información. Así que eso es clave. La tercera pregunta que tenía tiene que ver más con la evocación y tiene que ver con algo que me pasa a mí, que me hizo pensar en lo que decías. Cuando, por ejemplo, escucho algo que tal vez es un poco más complejo de lo que yo hablo en mi cotidianidad, lo entiendo perfecto, pero después si se lo quiero ir a contar a una amiga, a quien sea, es como que no me vuelve esa información. Está buenísimo. Hace poco leí una revisión. Las revisiones en ciencia es como un documento que resume muchas cosas importantes. Y en educación esto es clave, ¿sí? O sea, intentar explicar algo ayuda en dos sentidos. Primero, que te ayuda a comprender si lo que aprendiste lo entendiste o no. Y segundo, cuando vos estás contando algo, estás reforzando esa información. Entonces, es un gran ejercicio entender y salir a contarlo. Hay mucha investigación al respecto y básicamente, el proceso en el cual vos estás contando lo que entendiste, muchas veces lo estás entendiendo mientras lo vas repitiendo. Así que, si uno no tiene en claro si lo entendió del todo, que lo intente explicar. Ahí te vas a dar cuenta si hay algo que no te cerró, si te generó una pregunta antes. Así que eso va a pasar. A veces necesitamos un cierto tiempo para que existan ciertas conexiones que cuando vos lo estás escuchando cierran, ¿viste? Como, sí, yo lo entendí. Pero cuando me empiezas a contar, empiezan a aparecer baches. Bueno, lo entendiste hasta ahí, que es un proceso hiper necesario, pero quizás tu cerebro necesite una vuelta de rosca. Y esa vuelta de rosca sucede cuando lo contás. Yo me encuentro repitiendo mucho la frase, no, yo tengo mala memoria. Y creo que le pasa a mucha gente, que igual es algo que pienso que tiene un grado de realidad, siempre fui como media despistada y todo, pero ¿se nace con un gen más propenso a la buena memoria o menos propenso? Está bueno porque todos dijimos en algún momento, no, yo soy muy malo para recordar las caras, o soy muy malo para, ay, ¿cómo te llamabas? Porque no me acuerdo. ¿Viste esas cosas de esa ayuda a memoria? Primero lo que tenemos que saber es que la memoria es distinta en los distintos momentos de nuestra vida, ¿sí? O sea, tenemos un cerebro que se llama plasticidad neuronal, y para imaginarlo de forma muy simple, lo podemos pensar como una plastilina o algo que, no sé, una masa que puedas hacer. Cuando sos muy chiquito, tenés mucha plasticidad. O sea, ese cerebro se puede transformar en distintas cosas y de él puedes hacer un juego distinto. A medida que empezás a ser más grande, esa plasticidad se vuelve un poco más tosca o rústica, por lo cual tu cerebro no tiene tanta facilidad de hacer esas cosas. ¿Hay una edad en la que pasa ese quiebre? Sí, o sea, se estima que esa plasticidad empieza a caer en la mediana edad, 25, 30, 35, 40 años, Ya estoy pero ahí. después la bajada es muy pequeña, o sea, no la vas a notar año tras año. Pero hay que entender que empezamos a jugar con otros jugadores. O sea, si vos comparás a una persona de 50 años con una de 18, bueno, la de 18 probablemente aprenda muchas cosas muy rápido, pero la de 50 tenga otras herramientas. No se va a poner nervioso por determinadas situaciones, tiene otras experiencias, lo puede linkear. Entonces es bastante injusto comparar la memoria porque necesitamos otras herramientas. Pero lo primero que tener en cuenta es que la memoria cambia a lo largo de nuestra vida y que esa memoria en realidad está dividida en muchas memorias que no las tomamos en cuenta y nos quedamos casi siempre con el déficit, que es que no me acuerdo, no me ubico. O sea, existen muchas memorias. O sea, hay una memoria que es la memoria del reconocimiento facial. Hay una parte de tu cerebro que reconoce caras. Hay otra parte que reconoce nombres. Hay otra parte que reconoce lugares. Hay otra parte que reconoce gustos. Hay otra parte que reconoce olores. O sea, hay miles, cientos de memorias distintas que están guardadas en distintas partes de nuestro cerebro. Entonces, a veces cuando uno
dice, bueno, yo no me acuerdo qué estaba haciendo en tal momento. Es un tipo de memoria declarativa que se aloja en un lugar, en el hipocampo. Pero esa persona va a jugar al fútbol, hace deporte, sabe caminar, anda en bicicleta. Eso también es memoria. Memoria de procedimiento. Por lo cual, digo, existen muchísimas memorias distintas y casi siempre las memorias están atadas a estas, a cuestiones que las perjudican cuando no son patológicas, ¿sí? Que por ejemplo es no dormimos, o una madre, un padre que tienen un bebé, están sin dormir, bueno, 3 días durmiendo 2 horas, te afecta. O picos de estrés, o un estrés crónico, estar mucho tiempo preocupado, años preocupado por algo, una situación familiar, una situación socioeconómica. Bueno, eso afecta terriblemente a la memoria. Por lo cual, digo, no hay que preocuparse porque capaz que te falla una y te falla en un momento, pero en realidad, o sea, vos pudiste llegar a tu trabajo, elegiste la comida, sabes qué vas a hacer, conoces el contexto, entendés un texto, todo eso está vinculado con la memoria. ¿Sentís que ahora que tal vez necesitamos menos de nuestra memoria que lo que la necesitábamos años atrás, la desentrenamos un poco? O sea, ¿fuimos perdiendo capacidades de memoria? Yo hace un tiempo atrás escribí una nota que tenía que ver con eso, ¿viste? Con la memoria en tiempos de celular. Y en esos momentos no había tanto acceso, no sé, no había como 4G, 5G que inmediatamente tenías información. Pero hoy lo que se cree, y por eso hay muchos cambios en las generaciones, o las generaciones cada vez son más cortas, ¿viste? Hay mucha diferencia entre un chico de 18 y un chico de 22, y son 4 años. O sea, parecen generaciones distintas porque tecnológicamente incorporaron distintas herramientas. Y a nivel de edad son 3 o 4 años. Entonces, hoy no tenemos muy en claro cómo afectó la tecnología, ¿sí? Si en realidad los jóvenes que hoy cuando los evaluamos con las herramientas para entender determinados textos fallan, porque en realidad la tecnología interfirió en ese entendimiento de ese texto, o en realidad están leyendo de otra manera, ¿sí? Porque, o sea, mi abuelo, si quería leer un texto, iba a la biblioteca, que era un evento, le traían un libro, se sentaba, lo leía, era la única referencia que existía a ese texto. Quizás tomaba nota, se iba a la casa y era lo único. Hoy, si alguien quiere buscar información sobre eso, tiene miles de fuentes distintas. Y nadie se va a quedar. De hecho, cuando nosotros hicimos experimentos sobre eso, viendo la lectura, una persona joven hace una lectura casi en diagonal, pero busca otra información y la empieza. Entonces, digo, ¿es la tecnología que nos afectó? Sí. Para bien o para mal, hoy no lo sabemos, ¿sí? Y quejarnos sobre eso es medio ridículo, porque la tecnología está y va a seguir sucediendo y va a haber cada vez, es parte de la humanidad, de nuestra cultura. Entonces, lo que tenemos que intentar es dar respuestas rápidas a nivel educativo para ver si las cuestiones que vemos en las escuelas, en las universidades, tienen que ver con esa tecnología o en realidad es parte de otro proceso cultural que no estamos viendo. A mí un poco lo que me asusta así con la tecnología es la poca capacidad de atención que cada vez... Tal vez sin la tecnología hubiese sido igual, no lo sé. Pero sí me encuentro a veces mirando una serie y mirando TikTok y queriendo escuchar otra cosa y al final no me queda nada de ninguna de las 3 cosas que intento hacer a la vez. Sí, algo de lo que hablamos al comienzo, digo, lo voy a traer ahora a colación, que tiene que ver con esto, la adquisición de información. O sea, el primer paso para que vos guardes información es adquirir. ¿Sí? Cuando vos estás adquiriendo información de forma múltiple, o sea, estás mirando la tele, estás en WhatsApp, estás tuiteando algo que viste en la televisión y te pareció interesante, y de golpe alguien te llama, estás escuchando música, estás acariciando el perro y mirás la ventana y tenés un pensamiento y querés planear la cena de la noche, tu cerebro lo que hace todo el tiempo, aunque no te des cuenta, es ir a un tablero general de luces y estar prendiendo y apagando un montón de cosas al mismo tiempo. O sea, prendés, prestás atención al perro, lo prendiste y lo apagaste, mirás la tele, lo prendiste. O sea, si eso lo haces durante mucho tiempo, te vas a quemar, ¿sí? Que es lo que se llama síndrome del quemado, ¿sí? El burnout. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo estuviste al palo activando y desactivando perillas que generan mucho gasto de energía. Y eso te va a dañar o vas a sentirte muy cansado o muy agotado mentalmente. Esa incapacidad que tenemos de atención nos hace tener fallas, porque ¿cómo incorporas información? ¿Te acuerdas un poquitito de esto, un poquitito de lo otro? O sea, no podemos guardar información del todo. Y se suma un dato que es un dato parcial, pero bueno, te lo puedo contar teniendo la salvedad de decirte que es un dato
muy preliminar, hecho en muchísimas personas, pero que nos falta hacer un barrido mucho más grande. Cuando analizamos estudiantes de secundario, ¿sí? De acá de Argentina, de Cava, de AMBA, lo que observamos es que en promedio utilizan el celular más de 5 horas. El celular. O sea, de su día despierto, imaginemos que duermen 6, 7, 8 horas, de su día despierto, 5 horas o 6 horas en algunos casos, en promedio, hay gente que está más y hay gente que está menos, pero en promedio están Es 5. mucho. Es mucho, pero a la Solo vez... celular, ¿eh? Pero a la vez parte va destinado al trabajo o estudio, parte va destinado al ocio, parte va destinado a comunicarte con vínculos. Entonces, tal vez... Claro, o sea, por eso digo, no es necesariamente malo. Cuando analizamos a los estudiantes del secundario, de ese tiempo, el 45% está en TikTok. O sea, están 3 horas en TikTok. Wow. Hay que ver qué efectos tiene TikTok sobre esos adolescentes y si los algoritmos están interfiriendo en algún otro proceso. Pero lo que descubrimos es que cuando cruzan un umbral determinado de cantidad de horas de consumo en redes sociales o de pantalla, pensemos que es pantalla de celular, después está la pantalla de la tele, después está la pantalla de la computadora, pero solamente celular. Cuando cruzan un determinado umbral, más las mujeres que los varones entran en autopercepción de alta ansiedad y autopercepción de alta depresión. Por lo cual, digo, hay determinados límites que a través del conocimiento tenemos que marcar, porque después de una determinada cantidad de horas empiezan sensaciones de desgano, de, no, yo lo que quiero es ver videos de TikTok, porque esto está buenísimo, me está dando lo que yo necesito. Y cuando no está TikTok, no sé, no me dan ganas de hacer nada. Y eso es un problema, porque entramos en situaciones adictivas. Hace poco, en las últimas semanas, acá en Argentina, esas cosas no las discutimos mucho. Lamentablemente no nos damos tiempo para eso, pero en el resto del planeta, las redes sociales en niños y en adolescentes están causando grandes discusiones, ¿sí? Hace poco Mark Zuckerberg tuvo que pedir disculpas en el Senado, mirando a la cara a padres y a madres que habían tenido problemas, sus hijos y sus hijas habían tenido problemas de adicción. Eso significa que hay algoritmos, que está recontra comprobado, que hacen todo lo posible para que vos seas adicto. El problema es que cuando uno es adulto, tiene otras herramientas para jugar o para destrabar determinadas situaciones. Entonces hay un gran tema entre el vínculo de las redes sociales y lo que se está planteando es hasta cuándo, no sé si suprimir, pero aconsejar que se alejen un tiempo determinado porque pueden caer en la adicción. Nosotros observamos que, bueno, cuando cruzan ese umbral, hay un porcentaje alto que cae en situaciones de necesidades extremas de usar el celular. Que no le puedes decir, bueno, no sé, esta semana, si vos le decís una semana, no lo usés, es la muerte. Pero puede ser hasta para un adulto, ¿viste? Como te vas, hay como una sensación de abstinencia. Es más, a veces sucede con adultos, a mí me pasó y digo, he comprobado con muchas personas más o menos la misma anécdota, que cuando no tenés 2 días el celular, pues se te rompió, cambiaste el chip, lo que sea, algo sucede, no lo tenés, las 2 primeras horas son intensas, pero después hay un mundo que aparece que no lo tenías, ¿viste? Como esta necesidad de todo el tiempo ver si el mundo explotó. Y en el 99,9% de las veces No pasa el nada. mundo sigue igual. Fabri, te quería preguntar sobre un concepto que me parece muy flashero, que son las falsas memorias. Sí. Que lo explicas muy bien, así que directamente te lo dejo a vos. El proceso en el cual uno guarda información, cuando uno consolida esa información, como dijimos, guardamos algunas cosas, ¿sí? Y cuando evocamos esas cosas que guardamos. El tema es que cuando uno evoca, saca a la mesa un montón de fichas, ¿sí? Imaginemos que nosotros somos amigos de un determinado momento de la vida, fuimos de vacaciones a tal lado y estamos charlando sobre qué hicimos un sábado a la noche hace 5 veranos. Yo te digo, che, pasó esto. O sea, saco a la conciencia y pongo estas cartas de mis recuerdos sobre la mesa. Y vos, que estuviste en el mismo lugar, me decís, no, eso no pasó. O sea, no, lo que pasó es que vino otra persona y pasó tal otra. Aunque yo no me dé cuenta, esas cartas vos me las movés, ¿sí? Y yo voy a guardar información que se llama reconsolidación. Yo evoco, lo saco a la conciencia, lo manoseamos entre los dos y lo vuelvo a guardar.
La próxima vez que yo recuerde ese evento, es mucho más probable que recuerde la última vez que lo recordé que recuerde el evento original. ¿Hay una explicación del por qué a esto? Hay muchos estudios, es una idea bastante contemporánea, tiene 2 o 3 décadas. Hay muchos papers de distintos grupos que observan lo mismo. Y no hay como una explicación, casi siempre en biología, se le intenta relacionar con algo evolutivo. Por algo la evolución lo seleccionó. O sea, ¿cuál es la ventaja que le da generar estas falsas memorias? Y hoy no lo tenemos muy en claro. Sí está bueno tener en claro que existe cierta peligrosidad en esa forma de guardar información. Primero, lo que tenemos que tener, y hoy creo que nos falla a todos por esta dinámica de incorporar información, es pensamiento crítico. Es realmente lo que me estoy acordando, o lo que pienso, o la conclusión que saqué, ¿es realmente así? O sea, esa pregunta que parece de lo más sonsa es fundamental. Siento que esto pasa mucho en los vínculos románticos, Tal o por lo cual. menos me pasó a mí, que uno se separa de una persona por ciertas razones y después, con el correr de los meses, del tiempo, es como que esas razones desaparecen y uno se queda con la memoria de lo bueno y como hasta de una nostalgia que quizás cuando lo estabas viviendo no era tan así. Exacto. Bueno, mismo con la época del secundario pasa mucho de glorificar épocas de la vida que uno a veces las idealiza y después te acordás y decís, bueno, pero en ese momento me estaba pasando tal cosa, o tenía tal angustia o tal inseguridad. Entonces, ¿por qué volvemos al pasado sin incluir esas sensaciones negativas? Está buenísimo, porque yo, un capítulo del libro que habla de falsas memorias, uso el mismo ejemplo. Como una pareja que se fue de vacaciones a un lugar donde no había nadie, estaban ellos dos, pasaron 7 días, 14 días, lo que sea, vuelven y para una persona puede ser las mejores vacaciones del mundo y para la misma persona que hizo las mismas cosas puede ser las peores vacaciones del mundo. En psicoanálisis hay como una idea de que uno recorta recuerdos, ¿sí? O sea, uno se queda con determinados momentos. Y en pocos, o sea, a nivel neurocientífico tiene algo de sentido, porque imaginemos que vos te quedaste con determinados recuerdos positivos de eso y todo el tiempo lo estás evocando. O sea, por ejemplo, no sé, del secundario. Cada vez que vos hablás, si te pasaron cosas buenas, todo el tiempo lo estás reforzando porque lo contás, es una anécdota, esa anécdota fue graciosa, la fuiste agregando, le fuiste metiendo condimentos y la vas reforzando. Entonces es bastante probable que tu cerebro tenga ese músculo de ese recuerdo hiper fuerte. También si fue algo muy negativo. O sea, si algo te pasó, es terrible, se va a generar como un dolor cada vez más grande. Lo que hace es que esos recuerdos pierdan potencia comparado con otros. Hay un concepto que nosotros lo estudiamos bastante tiempo, que es el de competencia de memorias. O sea, las memorias compiten. Para que nos podamos imaginar, nosotros tenemos un montón de células, en nuestro cerebro tenemos neuronas. Las neuronas son células del sistema nervioso que están especializadas en generar conexiones. O sea, las neuronas se conectan unas con otras. Decimos que el sistema es plástico, nuestro cerebro es plástico, porque mientras nosotros estamos charlando, nuestros cerebros se están moviendo. O sea, vos ves el cerebro por afuera y decís, ¿cómo? Está quieto. No, adentro tus neuronas se mueven, se conectan y se desconectan todo el tiempo. En el momento que yo me quiero acordar, por ejemplo, de esta situación de cómo llegué hasta acá, que estoy en tal piso, mi cerebro en ese trayecto, mientras llegué hasta acá, las neuronas se conectaron, o sea, se movieron y se conectaron. Cuando yo llegue a la esquina y me olvide porque pasaron, no sé, 2 horas, las neuronas se desconectaron. Entonces, todo el tiempo están conectando y desconectándose. Entonces digo, eso es, no sé, es alucinante y tiene cuestiones hiper recontra positivas que esa plasticidad nos permite cambiar todo el tiempo. ¿Viste? Cuando alguien dice, no, vos tenés que ser lineal, lo que pensabas a esta edad está bueno. No, sos otro. O sea, es fabuloso el ejemplo de la pareja, porque vos decís a una persona que evoque a alguien que se peleó hace un mes y le va a evocar con mucho dolor. Y esa persona, ese mismo recuerdo, dentro de 10 años, nada, porque vos sos otro. O sea, lo fabuloso de la memoria es que no solamente te sirve para recordar el pasado, sino te sirve para proyectar el futuro. Entonces,
uno evoca recuerdos y en base a cómo está mentalmente, a las experiencias que vivió, ese recuerdo puede ser genial o puede ser una porquería, pero somos distintos. Y somos distintos y es necesariamente bueno que seamos distintos porque todo nuestro cerebro cambió. Recién hablábamos de cómo algo es mucho más fácil que quede pregnado en la memoria si nos trajo emociones muy fuertes. Pero escuché de muchas personas que tal vez tuvieron un evento traumático o una etapa de su vida traumático y el cerebro, en pos de protegerse, bloquea eso completamente. Entonces, mi pregunta es, y hay mucha gente, la mayoría, que recuerda sus traumas o momentos feos. ¿Cómo el cerebro distingue entre lo que decir, bueno, esto lo bloqueo y esto lo voy a recordar? Eso no lo sabemos. Lamentablemente no lo sabemos. Sí sabemos que un estrés agudo, intenso, o sea, una situación desesperante, ¿sí? O sea, hay miles de ejemplos, pero bueno, una situación desesperante para una persona es muy poco probable que guarde información de eso. Su cerebro tiene tanto miedo, tanto nerviosismo, que activa un montón de señalizaciones que lo único que está programado el cuerpo en esa situación es escapar. O sea, vos tenés que escapar. Es como, Sí. si lo podemos transportar a la naturaleza, es esa gacela que está corriendo por su vida con una chita que está atrás. En ese momento no puede procesar otra cosa. Está todo el cuerpo programado, de hecho, se activan un montón de perillitas que hacen que el animal tenga más disponibilidad de glucosa en los músculos para correr más rápido. La vejiga se le afloja y le dan ganas de hacer pis para liberar peso. Las pupilas o sea, todo el cuerpo se prepara para escapar. En esos procesos es muy poco probable que uno tenga recuerdos. El tema es que conscientemente uno necesita llenar esos baches, ¿sí? O sea, cuando uno evoca, no evoca una pantalla en blanco o en negro. Evoca algo y evoca mal. Y ahí la ciencia ha generado estas cuestiones que tienen que ver con los recuerdos falsos, que dependiendo de dónde lo tomemos, puede hacer mucho ruido, ¿sí? O sea, puede hacer mucho ruido y no sé si estamos culturalmente capacitados para entender esos resultados, para mezclarlos con la realidad. Sí, lo que tenemos que tener en claro es saber que parte de esos recuerdos que uno tuvo a lo largo de su vida pueden ser reales o no. Pueden ser reales porque pueden ser así, o puede ser que los cambiaste. Los cambiaste porque los evocaste en distintos momentos de tu vida o porque cuando los evocaste alguien te los transformó. Por eso los tiempos, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas investigaciones que tienen que ver con procesos judiciales, ¿sí? Con testigos, con jurados, ¿viste? Los jurados que son parte de la sociedad, de cómo elegir, cuáles son las preguntas. Hay mucha investigación de eso y de los tiempos, ¿sí? O sea, que un proceso judicial sea rápido o que se tomen evidencias, no sé, cámara de televisión, muestras de ADN. Es mucho más importante que una declaración de una persona, porque la declaración de esa persona puede estar modificada en base a las preguntas. Hay, no sé, muchos papers que a alguien le muestran una foto y dependiendo de la pregunta que le hagan, no sé, una foto de un accidente. Si yo te pregunto, no sé, ¿a qué velocidad suponés que chocaron? Vas a decir, yo creo que estaban a 60. Pero si yo te pregunto, ¿a qué velocidad suponés que esta tragedia se desencadenó? Y vos, no, tragedia. Esto deberían venir a 130. Entonces, en la forma en la cual te arman una pregunta, tu cerebro se predispone a responder cosas distintas. Por lo cual, falta muchísima investigación sobre eso. Pero bueno, son temáticas que modifican la forma en la cual, no sé, se hacen juicios o el sistema judicial y también la forma en la cual nosotros tratamos nuestros problemas. Hay muchos casos en los cuales determinadas terapias en Estados Unidos, se comprobó que a veces por negligencia o sin querer, y a veces no, se le metieron recuerdos falsos a personas que no tenían ningún trauma, ¿sí? O sea, por ejemplo, o sea, llegar y decir, soñé con tal cosa. ¿Por qué soñé con? Y bueno, ¿qué te pasó? Bueno, me debe haber pasado algo. Entonces hay como muchos juicios a través de estos conocimientos que, bueno, estamos en ese proceso de entender a la ciencia y cómo la ciencia se mete en la cultura. Si nuestra memoria es hackeable, como lo que me estás contando, o sea, que no es algo sólido, sino que la podemos ir
modificando con el tiempo, existe la posibilidad de que podamos modificarla y que podamos recordar solo esas cosas que nos dan placer recordar o que nos hacen bien. Sí, el tema es si éticamente está bien hacerlo. ¿Sí? Hoy la tecnología se conoce hace muchísimo tiempo. O sea, yo podría, no se puede hacer y está mal hacerlo, pero si lo vemos de forma técnica, yo podría borrarte un recuerdo, o sea, la ciencia podría borrarte un determinado recuerdo o activar otro. Pero éticamente, digo, está bien que eso suceda. Bueno, O sea, depende. depende cuál es el recuerdo. Sí. Entonces, si es un evento postraumático, sí, y hay determinado. O sea, Pero ¿cómo se podría borrar un recuerdo? y porque el proceso es eléctrico. Hay un grupo de neuronas que están guardando esa información. Si yo puedo detectar cuáles son esas neuronas, las puedo apagar químicamente o las puedo apagar eléctricamente. De hecho, hay muchos experimentos, se llaman estimuladoras o sea, es como si fuesen unos cablecitos muy chiquitos. ¿Viste lo que salió hace poco de Elon Musk con ese Neuralink? Bueno, hay mucho. Eso que contó no es tan nuevo, digamos. Hace mucho se conoce. Y vos podés censar información o enviar información. Entonces, hay personas, por ejemplo, que fallaron en todos sus tipos de tratamiento. O sea, tienen un TOC muy fuerte, ¿viste? No sé, se sienten sucios, se lavan las manos, se lastiman muchísimo todo el tiempo. No pueden controlar ese impulso por hacer una acción y se dañan muchísimo. Entonces intentaron distintos tratamientos psicológicos, farmacológicos y todo falla. Bueno, lo que se hace es ponerle un dispositivo que despolariza esas neuronas. O sea, detectan dónde está esa memoria y cuando la persona tiene esa pulsión, se toca un botón y se le va. Y eso se puede hacer en estos casos muy puntuales. Fabri, te quiero hacer la última pregunta y ya con esto te libero. ¿Qué es lo último que viste en el mundo de la neurociencia que decís, wow, no puedo creer que estoy escuchando esto, que estoy viendo esto, o no está hecho ahora, pero que se avecina muy pronto y crees que es una posibilidad que lo llegues a ver? Durante el año pasado, se me quemó como el fusible o la parte del cerebro que se sorprende, ¿viste? Yo vivo leyendo cosas y me sigue generando con mucha emoción algunas cosas por el logro de la humanidad. O sea, soy muy sensible a eso, como decir, che, este tipo pensó esto y lo logró. Y a veces supongo que hay cosas que no van a suceder en mi vida, ¿sí? Que no lo voy a llegar a ver. O sea, yo sé que la humanidad en algún momento va a vivir en otro planeta, ¿sí? Nos vamos a ir, va a pasar, ¿sí? O sea, esperemos que no sea por una necesidad de destruir el planeta, pero en algún momento el humano va a salir del planeta, ¿sí? No sé, capaz que dentro de 100 años, 200 años o 1000, pero nos vamos a ir. Yo sé que no lo voy a ver, ¿sí? No sé, es poco probable que haya una familia viviendo en Marte. Entonces, para mí sería muy raro prender la tele hoy y decir, che, o sea, de golpe vi una familia viviendo en Marte, ¿viste? Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero a nivel neurocientífico. O sea, durante el año pasado yo vi cosas que jamás supuse, y eso que estoy en el tema, que se podían hacer. O sea, y hay dos que me volaron la cabeza y dije, no, esto no puede ser real. O sea, no puede ser real. Y una es, diseñaron un algoritmo que básicamente decodifica tus pensamientos. O sea, te escanean la cabeza y mientras vos estás escuchando un podcast o viendo un video, empieza a detectar cuáles regiones de tu cerebro se activan para determinados conceptos. O sea, cada vez que se activa la palabra, no sé, vaca, y el algoritmo aprende que cada vez que se enciende esta región del cerebro, estás pensando en una vaca. Una acción, correr. Entonces detecta, hace un mapa y vos con que escuches 30 minutos frases o que veas un video, el algoritmo aprende que tu cerebro piensa así. O sea, leer mente ya no es un superpoder, sino que es algo que se puede llevar a la realidad. Le hacen ese procesamiento, ponen una persona y le escriben en un texto lo que pensó. O sea, vos estuviste pensando esto. Y otra cosa que vi, que es una cosa maravillosa, porque tiene que ver casi todo tiene que ver con personas que tienen algún tipo de patología y hay muchas personas que están encerradas en su propio cerebro, ¿sí? O sea, enfermedades como el ELA o la esclerosis múltiple, que son neurodegenerativas, o algún tipo de demencias. Casi siempre, en algunos casos, cognitivamente la persona está muy bien, ¿viste? Y no puede acceder por una cuestión de que las neuronas que comunican lo que le pasa se pierden, primero. Entonces, es muy desesperante para esos pacientes que están perfectos, que quieren hablar y quieren transmitir decisiones médicas o humanas que no lo pueden contar. Entonces hay mucha tecnología
intentando conectar a esas personas. Casi siempre arrancaron con cuestiones de los ojos, ¿viste? Mirar a tal cosa para decir que sí, escribir en un teclado. Y hace poco hicieron un descubrimiento que fue una locura. Salió en una semana que también contaron a esta persona que le pasearon, le pusieron en la corteza motora, hay muchas neuronas que controlan el movimiento de tus músculos. Y casi siempre lo que tenemos en la cabeza era que si uno se corta la médula, se cortan esos cables, es imposible reconectar. Intentó la ciencia por miles de formas unir esas neuronas y es imposible. Es como una a una, son miles, millones, es imposible. Bueno, descubrieron a estas personas conectando esas neuronas a las piernas, que la persona vuelva a caminar. O sea, yo jamás imaginé que alguien que había perdido la posibilidad de moverse vuelva a caminar con un cable que va desde el cerebro hacia las piernas. Y tampoco supuse que una persona podía volver a hablar, una persona que tiene ELA, que pueda volver a hablar a través de un avatar. Entonces lo que hicieron estas personas es conectar estos dispositivos, se llaman BCI, es interfase cerebro-computadora, o sea, cómo conectamos al cerebro con una computadora y cómo la persona puede hablar, pero a través de un avatar. Entonces armaron un avatar, una cabeza que es esa persona, pero que está en una computadora. Y el avatar dice lo que esa persona piensa. Entonces, eso es un flash. O sea, es un flash para el paciente, pero también es un flash para la humanidad y genera un montón de cosas positivas y un montón de controversias. Tanto el acceder al pensamiento como poder conectar ese cerebro a esa computadora para que la persona cuente. Y también te genera la fantasía. Hay una película que tiene unos años que para mí, o sea, lograron hacer eso, que se llama Chappie, que es un robot que le transfieren la inteligencia, o sea, le transfieren la conciencia un humano a un robot. Yo cuando lo vi dije, estaba buenísima la película, me volvió loco la idea, pero dije, es imposible que eso suceda. Hoy no sé si es imposible. Eso estaba pensando, o sea, se muere alguien, pero podemos permanecer igual con Hoy no sus lo sé. O pensamientos. sea, hace 5 años decía, no, eso es ridículo. No tenemos la tecnología, no tenemos... Wow. Hoy no lo sé. Es muy impresionante. Fabi, gracias por tu tiempo. Gracias a Me vos. encantó charlar con vos. Nada, gracias por todo. La pasé muy bien. Gracias.